en las elegantes oficinas del piso 47 de una torre corporativa en Madrid. Eduardo Mendoza se acomodaba la corbata de seda italiana mientras revisaba por última vez los documentos que cambiarían el rumbo de su imperio empresarial. A los 52 años, había construido un conglomerado que abarcaba desde la construcción hasta la tecnología, convirtiéndose en uno de los hombres más ricos de España. Su rostro, curtido por años de decisiones implacables y noches sin dormir, mostraba la determinación férrea que lo había llevado desde un pequeño taller mecánico heredado de su padre hasta las más altas esferas del poder económico europeo. La reunión de esa mañana no era una más en su agenda repleta de compromisos. Se trataba del encuentro más importante de su carrera empresarial. Una negociación multimillonaria con un consorcio de inversores asiáticos que podría duplicar su fortuna y expandir su influencia a mercados internacionales que siempre había considerado inalcanzables. Los representantes de Corea del Sur, Japón y Singapur habían volado especialmente para cerrar un acuerdo que involucraría la construcción de complejos residenciales de lujo en 5 países diferentes, un proyecto que Eduardo había estado gestando durante 3 años de meticulosa planificación. El problema se hizo evidente cuando, a las 10 de la mañana en punto, los empresarios asiáticos entraron en la sala de juntas con sus trajes impecables y maletines de cuero negro. Eduardo extendió la mano para saludar al líder de la delegación, un hombre de mediana edad con gafas doradas y una sonrisa diplomática, pero cuando comenzó a hablar en su español perfecto, se encontró con miradas confusas y respuestas en coreano, japonés y mandarín que no podía descifrar. Su secretaria, visiblemente nerviosa, le susurró al oído que el traductor profesional que habían contratado había sufrido un accidente de tráfico esa misma mañana y se encontraba hospitalizado. Eduardo sintió como el sudor comenzaba a formar pequeñas gotas en su frente perfectamente afeitada. Había invertido millones en preparar esta presentación, había estudiado cada detalle del proyecto, conocía cada cifra de memoria, pero ¿de qué servía todo ese conocimiento si no podía comunicarse con las personas que tenían el poder de hacer realidad sus sueños más ambiciosos? Los minutos pasaban con una lentitud torturante mientras intentaba gesticular y señalar gráficos en la pantalla, pero las expresiones confundidas de sus invitados le confirmaban que sus esfuerzos eran inútiles. Los cientos de millones de euros que estaban sobre la mesa parecían desvanecerse como humo mientras la barrera del idioma se alzaba como un muro infranqueable entre él y el éxito que había perseguido durante toda su vida. La tensión en la sala era palpable. Eduardo podía sentir cómo su reputación, construida a base de décadas de trabajo incansable, se desmoronaba ante sus ojos. Sus empleados intercambiaban miradas nerviosas desde las esquinas de la elegante sala de juntas, decorada con obras de arte contemporáneo y una vista panorámica de la capital española. El silencio incómodo se extendía como una sombra amenazante sobre el futuro de su empresa, y Eduardo comenzó a comprender que tal vez había subestimado la importancia de tener un plan de contingencia para una situación como esta. En ese momento de desesperación absoluta, cuando Eduardo contemplaba la posibilidad de que décadas de esfuerzo se desvanecieran en una sola mañana, la puerta de la sala de juntas se abrió silenciosamente. Carmen Herrera, de 63 años, entró empujando su carrito de limpieza con la misma discreción que había caracterizado sus 15 años trabajando en aquella torre corporativa. Su uniforme azul marino, impecablemente planchado a pesar de su antigüedad, contrastaba con la elegancia de los trajes de miles de euros que poblaban la sala. Su rostro, marcado por años de trabajo duro pero iluminado por una bondad natural que el tiempo no había logrado borrar, mostró una expresión de sorpresa al percatarse de la extraña atmósfera que reinaba en el ambiente. Carmen había llegado a España 30 años atrás, cuando la pobreza extrema en su Colombia natal la había obligado a tomar la decisión más difícil de su vida: dejar atrás a sus 3 hijos pequeños para buscar en Europa las oportunidades que su tierra no podía ofrecerle. Durante sus primeros años en Madrid, había trabajado en múltiples empleos simultáneamente, limpiaba oficinas por las mañanas, cuidaba a ancianos por las tardes y lavaba platos en restaurantes durante las noches. Su único objetivo era enviar dinero suficiente para que sus hijos pudieran estudiar y tener la educación que ella nunca había podido permitirse. Lo que nadie en esa empresa sabía, lo que Eduardo Mendoza jamás se había molestado en averiguar sobre la mujer que limpiaba su oficina cada día, era que Carmen había sido profesora de idiomas en Bogotá antes de emigrar. Había estudiado filología en la Universidad Nacional de Colombia, dominaba perfectamente el español,
inglés, francés, italiano y portugués, y durante años había dado clases particulares para complementar su escaso salario de maestra. Su pasión por los idiomas la había llevado incluso a aprender japonés y coreano de forma autodidacta durante sus largas noches de insomnio en Madrid, cuando la nostalgia por sus hijos no la dejaba dormir, y buscaba refugio en los libros de gramática que compraba de segunda mano en las librerías del centro de la ciudad. Al escuchar las voces extranjeras que emanaban de la sala de juntas, Carmen sintió un escalofrío de reconocimiento. Podía distinguir claramente el acento coreano del empresario que parecía liderar la delegación, las inflexiones japonesas de la mujer elegante que revisaba documentos con expresión concentrada, y el mandarín pausado del hombre mayor que permanecía en silencio observando la situación con una mezcla de cortesía y confusión. Durante años, había escuchado conversaciones similares mientras limpiaba otras oficinas. Había sido testigo silenciosa de reuniones internacionales donde los malentendidos culturales y lingüísticos habían arruinado acuerdos millonarios por la simple falta de una comunicación efectiva. Eduardo, desesperado y sin opciones aparentes, notó la presencia de Carmen y por primera vez en 15 años la miró realmente, no como un objeto más del mobiliario de la oficina, sino como un ser humano que tal vez podría ofrecerle una solución a su pesadilla. Su orgullo, ese mismo orgullo que lo había impulsado a conquistar mercados y derrotar competidores, se debatía entre mantener las apariencias frente a los inversores extranjeros o humillarse pidiendo ayuda a una empleada de limpieza. Los segundos transcurrían como horas mientras Carmen permanecía inmóvil junto a la puerta, observando con una mezcla de compasión y comprensión una escena que conocía demasiado bien. El poder de las palabras para construir puentes o levantar muros insalvables entre las personas. La mirada de súplica que Eduardo dirigió hacia Carmen fue tan intensa que ella sintió como si pudiera leer directamente en su alma. En sus ojos, habitualmente fríos y calculadores, ahora brillaba una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante ninguno de sus empleados. Carmen comprendió instantáneamente la gravedad de la situación. Sin pensarlo dos veces, se acercó discretamente al empresario que había ignorado su existencia durante tantos años. Con una voz suave pero firme, le susurró al oído que podía ayudarle con la traducción, que dominaba tanto el coreano como el japonés y el mandarín. Eduardo la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada, como un náufrago que avista tierra después de días perdido en alta mar. Los minutos siguientes fueron los más humillantes de la vida de Eduardo Mendoza. Aquel hombre que había construido su imperio sobre la base de la autosuficiencia y el control absoluto, se encontraba ahora dependiendo completamente de una mujer a la que había considerado invisible durante década y media. Con la garganta seca y la voz temblorosa, tuvo que pedirle formalmente a Carmen que se quedara y actuara como intérprete en la reunión más importante de su carrera. La ironía de la situación no se le escapaba. El mismo hombre que se había negado sistemáticamente a aumentar los salarios de sus empleados de limpieza, que había recortado sus beneficios sociales para maximizar sus ganancias, ahora dependía enteramente de la generosidad y las habilidades de una de esas trabajadoras que había menospreciado. Carmen aceptó el desafío con una dignidad que sorprendió a todos los presentes. Se disculpó cortésmente ante los empresarios asiáticos en sus respectivos idiomas, explicándoles la situación con una fluidez y elegancia que dejó boquiabiertos tanto a Eduardo como a sus asistentes. Los rostros de los inversores se iluminaron inmediatamente al escuchar sus lenguas maternas pronunciadas con perfecta dicción y respeto cultural. La delegación coreana sonrió ampliamente cuando Carmen les habló sobre la belleza de Seúl y les preguntó por el bienestar de sus familias, mientras que los representantes japoneses se mostraron visiblemente emocionados cuando ella demostró conocer las sutilezas de su protocolo empresarial y los saludó con las reverencias apropiadas para cada nivel jerárquico. Durante las siguientes 2 horas, Carmen se transformó en el puente comunicativo que Eduardo necesitaba desesperadamente. Traducía no solo las palabras, sino también los matices culturales, las implicaciones no verbales y los códigos de cortesía que Eduardo desconocía por completo. Cuando el líder coreano expresó preocupación por ciertos aspectos técnicos del proyecto, Carmen no se limitó a traducir literalmente sus palabras, sino que explicó a Eduardo el trasfondo cultural de esas inquietudes y le sugirió formas de abordarlas que fueran culturalmente apropiadas. Su conocimiento profundo de las costumbres empresariales asiáticas, adquirido a través de años de estudio autodidacta y observación silenciosa, resultó ser más valioso que cualquier consultoría especializada que Eduardo hubiera podido contratar. Poco a poco, la tensión en la sala comenzó a disiparse. Los empresarios asiáticos, inicialmente recelosos por la falta de preparación evidente en la comunicación,
comenzaron a relajarse y a mostrar verdadero interés por las propuestas de Eduardo. Carmen manejaba la conversación con una maestría que solo podía provenir de años de experiencia académica y una comprensión profunda de la psicología humana. Sabía exactamente cuándo intervenir para aclarar un malentendido, cuándo permanecer en silencio para permitir que las ideas fluyeran naturalmente, y cómo traducir no solo el contenido técnico de las presentaciones, sino también las emociones e intenciones detrás de cada propuesta comercial. La transformación de la reunión fue absolutamente extraordinaria. Lo que había comenzado como un desastre comunicativo se convirtió gradualmente en una de las negociaciones más fluidas y productivas que Eduardo había experimentado en toda su carrera empresarial. Carmen no solo traducía con precisión técnica impecable, sino que además aportaba sugerencias estratégicas que demostraban un entendimiento profundo de los mercados internacionales que Eduardo jamás habría imaginado posible en una empleada de limpieza. Cuando el representante japonés expresó dudas sobre la viabilidad de ciertos materiales de construcción en el clima húmedo de Tokio, Carmen no solo tradujo su preocupación, sino que además sugirió alternativas específicas que había aprendido durante sus años estudiando arquitectura sostenible en sus ratos libres. Eduardo observaba fascinado cómo Carmen manejaba cada intervención con una elegancia natural que él mismo había tardado décadas en desarrollar. Su postura había cambiado completamente. Ya no era la mujer encorvada que empujaba discretamente su carrito de limpieza por los pasillos, sino una profesional segura de sí misma que comandaba el respeto de empresarios millonarios con décadas de experiencia internacional. Los inversores asiáticos comenzaron a dirigirse directamente a ella para hacer preguntas técnicas, reconociendo instintivamente su autoridad y conocimiento. Carmen respondía con una confianza tranquila, explicando conceptos complejos de ingeniería civil, normativas internacionales de construcción y proyecciones financieras con una precisión que dejaba claro que había dedicado años a estudiar cada aspecto de la industria en la que trabajaba Eduardo. La revelación más impactante llegó cuando el líder de la delegación coreana mencionó casualmente que había leído sobre proyectos similares en Colombia, específicamente sobre desarrollos urbanos sostenibles en Bogotá. Carmen se iluminó visiblemente y comenzó a hablar con una pasión evidente sobre los avances arquitectónicos en su país natal, mencionando estudios específicos, nombres de ingenieros reconocidos y proyectos innovadores que había seguido desde la distancia durante todos sus años en España. Eduardo se dio cuenta entonces de que esta mujer, a la que había visto miles de veces limpiando su oficina sin prestarle la menor atención, poseía un nivel de conocimiento especializado que rivalizaba con el de sus propios consultores más caros. Los empresarios asiáticos quedaron tan impresionados con la erudición y profesionalismo de Carmen que comenzaron a hacerle preguntas sobre su experiencia y formación. Cuando ella explicó modestamente que había sido profesora universitaria en Colombia y que había continuado estudiando durante todos sus años en Madrid, el silencio que se instaló en la sala fue diferente al incómodo mutismo del inicio de la reunión. Era un silencio de respeto, de reconocimiento, de admiración por una mujer que había mantenido viva su pasión intelectual a pesar de las circunstancias adversas que la habían obligado a trabajar en empleos muy por debajo de su cualificación académica. Eduardo sentía cómo su mundo se tambaleaba de una manera que no tenía nada que ver con los riesgos financieros o los desafíos empresariales a los que estaba acostumbrado. Por primera vez en su vida adulta, se encontraba cara a cara con la realidad de sus propios prejuicios y la ceguera social que había caracterizado su ascenso al éxito. Esta mujer extraordinaria había estado trabajando bajo su techo durante 15 años. Había limpiado su oficina, había vaciado su papelera, había organizado silenciosamente su espacio de trabajo, y él jamás había sentido la curiosidad básica de preguntarle siquiera su nombre completo o su historia personal. La vergüenza que comenzó a sentir era diferente a cualquier humillación profesional que hubiera experimentado. Era la vergüenza profunda y personal de reconocer que había sido fundamentalmente injusto con un ser humano excepcional. Cuando la reunión llegó a su clímax y los contratos fueron finalmente firmados, Eduardo experimentó una mezcla contradictoria de triunfo profesional y profunda inquietud personal. El acuerdo, valorado en más de 800 millones de euros, representaba el logro más significativo de su carrera empresarial, pero su sabor a victoria estaba teñido por la amarga comprensión de que su éxito dependía enteramente de una mujer a la que había tratado con indiferencia durante década y media. Los empresarios asiáticos se despidieron efusivamente de Carmen, intercambiando tarjetas de visita y expresando su deseo de trabajar con ella en futuros proyectos.
Le hablaron en sus idiomas nativos sobre oportunidades laborales en sus países, sobre consultorías especializadas que podrían beneficiarse de su experiencia multicultural, sobre universidades que valorarían su perfil académico único. Una vez que los invitados abandonaron la sala de juntas, Eduardo se quedó a solas con Carmen por primera vez en todos los años que habían compartido el mismo espacio laboral. El silencio entre ambos era denso, cargado de años de desencuentros no reconocidos y de una realidad que acababa de revelarse en toda su crudeza. Eduardo, acostumbrado a dominar cualquier situación con su presencia imponente y su labia empresarial, se encontraba completamente desarmado ante esta mujer que había demostrado poseer una dignidad y una capacidad profesional que él había sido incapaz de reconocer. Carmen, por su parte, permanecía serena pero con una expresión que reflejaba décadas de resignación ante un sistema que no había sabido valorar sus verdaderas capacidades. Eduardo intentó articular palabras de agradecimiento, pero cada frase que comenzaba a pronunciar le sonaba inadecuada, insuficiente, casi insultante dada la magnitud de lo que Carmen había hecho por él. ¿Cómo se agradece a alguien que acaba de salvar no solo una reunión de negocios, sino toda una carrera profesional construida a lo largo de 30 años? ¿Cómo se pide perdón por 15 años de invisibilidad, de sueldos insuficientes, de condiciones laborales precarias impuestas a una persona cuya formación académica probablemente superaba la de muchos de sus ejecutivos mejor pagados? Carmen observaba con una paciencia infinita, como si hubiera estado esperando este momento durante años, como si hubiera previsto que tarde o temprano la vida pondría a Eduardo frente a la realidad de sus propias limitaciones. La conversación que siguió fue la más honesta y transformadora de la vida de Eduardo Mendoza. Carmen le contó su historia sin dramatismo ni autocompasión, le habló de sus hijos en Colombia, de las noches estudiando idiomas mientras sus compañeras de trabajo descansaban, de los libros de arquitectura y economía que compraba con el dinero que debería haber destinado a mejorar su propia alimentación. Le explicó cómo había observado durante años las reuniones internacionales desde la periferia, cómo había aprendido sobre mercados globales limpiando las oficinas donde se tomaban decisiones millonarias, cómo había desarrollado su comprensión de los negocios internacionales, siendo testigo silenciosa de éxitos y fracasos empresariales que se desarrollaban ante sus ojos invisibles. Eduardo escuchaba cada palabra con una mezcla de admiración y horror crecientes. Admiración por la fortaleza extraordinaria de una mujer que había convertido la adversidad en sabiduría, que había transformado la necesidad en oportunidad de crecimiento personal. Horror por comprender la magnitud de su propia ceguera social, por reconocer que había construido su imperio sobre la base de la explotación inconsciente de personas como Carmen, trabajadores extraordinarios cuyo potencial había desperdiciado sistemáticamente por sus prejuicios de clase y su incapacidad para ver más allá de las apariencias superficiales. La riqueza que tanto había perseguido comenzó a parecerle vacía cuando se enfrentó a la riqueza intelectual y humana que había ignorado durante tanto tiempo. Los días siguientes a la reunión marcaron el inicio de una transformación radical en la vida de Eduardo Mendoza que trascendía cualquier cambio empresarial que hubiera experimentado anteriormente. La noticia del éxito de la negociación se extendió rápidamente por los círculos empresariales de Madrid, pero Eduardo se encontraba incapaz de disfrutar plenamente de su triunfo. Cada felicitación que recibía, cada artículo en la prensa económica que celebraba su genio empresarial, cada llamada de otros magnates interesados en conocer sus secretos de negociación internacional, le recordaba dolorosamente que su éxito más grande había sido posible únicamente gracias a una mujer a la que había menospreciado durante 15 años. Carmen continuó trabajando en sus labores de limpieza como si nada hubiera cambiado, pero Eduardo ya no podía verla de la misma manera. Cada vez que la encontraba en los pasillos, cada vez que ella entraba discretamente en su oficina para vaciar la papelera o limpiar las ventanas, él sentía un peso en el pecho que no sabía cómo aliviar. Había intentado varias veces iniciar una conversación más profunda con ella, pero Carmen mantenía una cortesía profesional que, aunque amable, establecía claramente los límites de su relación laboral. Eduardo comenzó a comprender que las heridas causadas por años de indiferencia no podían sanarse con unas pocas palabras de agradecimiento o reconocimiento tardío.
La verdadera revelación llegó cuando Eduardo decidió investigar discretamente la situación de todos sus empleados de servicios generales. Lo que descubrió lo sumió en una crisis existencial que cuestionaba los fundamentos mismos sobre los que había construido su fortuna. Entre sus trabajadores de limpieza, seguridad y mantenimiento encontró historias extraordinarias de superación personal, formaciones académicas impresionantes y talentos desperdiciados que rivalizaban con los de sus ejecutivos mejor remunerados. Había un ex ingeniero aeronáutico sirio trabajando como conserje nocturno, una doctora en química venezolana empleada en la cafetería, un ex profesor de literatura argentina que se encargaba del mantenimiento de los jardines corporativos. Cada historia que descubría era un espejo que reflejaba su propia ceguera social multiplicada por cientos. Eduardo se dio cuenta de que había construido su imperio no solo sobre su talento empresarial y su dedicación, sino también sobre un sistema que le permitía explotar sistemáticamente el potencial humano de personas extraordinarias reducidas a empleos precarios por circunstancias ajenas a su control. La culpa que comenzó a sentir no era simplemente personal, sino estructural. Comprendió que representaba un sistema económico que desperdiciaba sistemáticamente el talento humano por prejuicios de origen, nacionalidad, edad o circunstancias socioeconómicas. La crisis interna de Eduardo se intensificó cuando recibió una propuesta de los empresarios asiáticos para que Carmen los acompañara como consultora en sus próximos proyectos en Europa. La oferta incluía un salario 10 veces superior al que ella recibía como empleada de limpieza, un paquete de beneficios completo, y la oportunidad de trabajar en el campo para el que realmente estaba capacitada. Eduardo se encontró ante una encrucijada moral que definiría no solo el futuro de Carmen, sino también el tipo de persona y empresario que le elegiría ser a partir de ese momento. Podía intentar retener a Carmen ofreciéndole una mejora salarial dentro de su empresa, sabiendo que jamás podría igualar la oferta internacional, o podía hacer lo correcto y animarla a aprovechar una oportunidad que le devolvería la dignidad profesional que había perdido durante tantos años. La decisión final de Eduardo Mendoza llegó después de una noche de insomnio total en la que repasó cada momento de los últimos 15 años, cada interacción fugaz con Carmen, cada oportunidad perdida de reconocer su humanidad y su valor. Al amanecer, con una claridad mental que no había experimentado en décadas, Eduardo comprendió que el verdadero éxito no se medía únicamente en cifras bancarias o en imperios empresariales, sino en la capacidad de reconocer y potenciar la grandeza en otros seres humanos. Llamó a Carmen a su oficina y, con una humildad que jamás había mostrado ante ninguno de sus empleados, le comunicó que no solo apoyaba completamente su decisión de aceptar la oferta internacional, sino que además había decidido crear un fondo de becas educativas para todos los empleados de servicios de su empresa que quisieran desarrollar sus verdaderas vocaciones profesionales. La conversación entre Eduardo y Carmen fue transformadora para ambos. Carmen, con una dignidad serena que había cultivado a través de años de adversidad, le agradeció no solo el apoyo sino también la lección de humildad que había significado para ella ser finalmente vista y valorada por quien había sido su jefe durante tanto tiempo. Le explicó que había mantenido viva su esperanza y su pasión intelectual precisamente para momentos como este, cuando la vida le ofreciera una segunda oportunidad de ejercer su verdadera vocación. Eduardo, por su parte, experimentó una catarsis emocional al reconocer abiertamente ante Carmen todos sus errores, todos sus prejuicios, toda su ceguera social, y al pedirle perdón no solo por sus propias acciones, sino por representar un sistema que había desperdiciado sistemáticamente su potencial durante tantos años. Los meses siguientes marcaron una revolución silenciosa en la empresa de Eduardo Mendoza. El fondo de becas educativas que había creado en honor a Carmen se convirtió en un programa integral de desarrollo humano que transformó radicalmente la cultura corporativa de su conglomerado empresarial. Decenas de empleados de servicios comenzaron a estudiar carreras universitarias, a desarrollar proyectos de emprendimiento, a redescubrir talentos que habían permanecido dormidos durante años de supervivencia laboral. Eduardo se convirtió en un mentor personal de muchos de estos procesos de transformación, descubriendo que encontraba más satisfacción en potenciar el crecimiento humano de sus empleados que en cualquier logro financiero que hubiera alcanzado anteriormente. Carmen partió hacia su nueva vida profesional en Seúl 6 meses después de aquella reunión que había cambiado todo. Su despedida fue emotiva pero no melancólica,
porque tanto ella como Eduardo sabían que había sido el inicio de algo mucho más grande que una simple corrección de injusticias pasadas. Eduardo había aprendido que el verdadero liderazgo consistía en reconocer y desarrollar el potencial excepcional que existía en cada persona, independientemente de su origen o circunstancias. Carmen había recuperado no solo su dignidad profesional, sino también la fe en que la justicia, aunque tardía, podía llegar cuando menos se esperaba. Años después, cuando Eduardo reflexionaba sobre los momentos definitivos de su vida, siempre volvía a aquella mañana en la que una mujer extraordinaria disfrazada de empleada de limpieza le había enseñado la lección más valiosa de su existencia. Había aprendido que el verdadero éxito no consistía en acumular riquezas, sino en reconocer la riqueza humana que nos rodea constantemente. Carmen, por su parte, se había convertido en una consultora internacional reconocida, pero jamás olvidó que su mayor triunfo no había sido profesional, sino haber demostrado que la dignidad humana y el talento genuino siempre encuentran la forma de brillar, incluso en las circunstancias más adversas. La historia de ambos se convirtió en un recordatorio de que las personas más extraordinarias a menudo pasan desapercibidas ante nuestros ojos, esperando pacientemente el momento en que alguien sea capaz de ver más allá de las apariencias y reconocer la grandeza que llevan dentro.